La puerta ya estaba abierta cuando Solimán llegó. Eso fue lo primero que no cuadraba. La cámara de su madre, la cámara de la valide sultán, el cuarto más protegido de todo el palacio otomano, jamás se dejaba abierta. Ni al amanecer. Ni a mediodía. Nunca. Él entró. El cuarto olía a agua de rosas y a algo más antiguo. Algo que llevaba años encerrado entre esas paredes. La luz de la mañana caía sobre un cofre de cedro en la esquina, la tapa levantada, el contenido revuelto. Papeles. Cartas selladas. Una pequeña llave de bronce atada con un cordón rojo. Y una lista. Una lista de nombres. Algunos los reconoció de inmediato. Otros le tensaron la mandíbula. Pero uno solo, lo detuvo en seco. Porque ese nombre era el suyo. Estamos en Estambul. Año 1534. Y lo que estás a punto de escuchar no es el Solimán de los libros de historia. No es el legislador. No es el conquistador de Belgrado ni de Rodas. Lo que estás a punto de escuchar es al hijo, al hombre que descubrió, en una sola mañana, que el imperio que creía controlar había sido moldeado, filtrado y a veces corregido por una mujer que nunca tuvo un solo título oficial. Para cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender por qué el gobernante más poderoso del mundo le respondía a su madre, y qué pasó el día en que finalmente leyó su registro privado de todo eso. Quédate. Porque lo que hay en ese cofre va a cambiar todo lo que creías saber sobre cómo funcionaba realmente el Imperio Otomano. Solimán no llamó a ningún escriba. No convocó a ningún visir. Se sentó en el suelo de la habitación de su madre muerta y comenzó a leer solo. El primer documento era una carta fechada en 1520, el año en que él ascendió al trono. Estaba dirigida a Hafsa desde un eunuco sin nombre en el tercer patio. El mensaje era breve. Clínico. Mencionaba a 3 mujeres del harén que habían quedado embarazadas. Mencionaba que hijos serían registrados. Y mencionaba a uno, un varón, que no lo sería. No por descuido. No por un fallo burocrático. Por instrucción directa. Solimán leyó esa oración 2 veces. Luego una vez más. Su madre había ordenado ocultar a un heredero varón. Ahora bien, antes de que asumas que entiendes el porqué y entiende esto, suprimir a un heredero varón no era algo inusual dentro del sistema otomano. Los hermanos mataban a hermanos. Los hijos eliminaban a sus rivales antes de que pudieran actuar. Era la maquinaria del imperio. Pero Hafsa no era la sultana. No tenía autoridad legal para ordenar algo así. Lo había hecho de todas formas. Y había conservado la prueba. ¿Por qué guardar pruebas de algo que debía desaparecer? Esa pregunta única y aterradora, fue el hilo que comenzó a jalar todo lo demás. La llave de bronce atada con el cordón rojo no era decorativa. Solimán la reconoció eventualmente, no la llave en sí, sino el cordón. Seda roja. Tejido fino. El tipo que se usaba en las salas de contaduría del tesoro, no en el harén. Giró la llave entre sus dedos. Había un segundo cofre. No lo abrió de inmediato. La dejó a un lado y siguió leyendo los papeles frente a él. Y lo que encontró no era un solo secreto. Era un registro de intervenciones, decisiones que Hafsa había tomado, desviado o tomado en su nombre a lo largo de 15 años de reinado. Un acuerdo comercial con el embajador veneciano en 1523, negociado a través de una intermediaria femenina que Hafsa había colocado en el palacio antes de que Solimán siquiera fuera sultán. Una solicitud de Ibrahim Pasha, suprimida en 1528, que nunca llegó al escritorio de Solimán. Y una carta de Hurrem. La carta de Hurrem era breve. Apenas 6 líneas. Pero la fecha le heló los dedos.
Estaba escrita en 1526, el mismo año en que él la liberó legalmente. El mismo año en que rompió todos los precedentes del Imperio Otomano al convertir a una esclava en una mujer libre dentro del hogar imperial. En esa carta, Hürrem pedía permiso. No el suyo. El de su madre. Solimán dejó la carta. No se movió durante varios minutos. El hombre que había reescrito la ley otomana, que había promulgado el canon que reorganizó todo el código legal imperial, acababa de descubrir que las mujeres de su propio hogar habían estado operando bajo un sistema completamente diferente. Uno que jamás le habían mostrado. Y su madre lo había construido. ¿Lo estaba protegiendo? ¿O lo estaba manejando? Esa distinción, esa línea delgada como una navaja entre el amor y el control, era la fisura sobre la que todo lo demás estaba a punto de quebrarse. Extendió la mano hacia la llave de bronce. Pero antes de usarla, necesitaba entender algo. Porque el segundo cofre no solo estaba cerrado con llave, alguien había intentado quemarlo. Retrocedamos 19 años. Hafsa Sultán no llegó a Estambul como reina. Llegó como la madre de un príncipe que aún no había ganado nada. La sucesión otomana seguía sin resolverse. Solimán no tenía nada garantizado. Ella lo entendía mejor que nadie. Lo que Hafsa construyó durante la década siguiente no fue una conspiración. Fue una red de inteligencia, paciente, invisible, arraigada en una verdad que todos los hombres poderosos de la corte otomana seguían olvidando. Las mujeres se hablaban entre sí. Las sirvientas se movían entre habitaciones. Las mujeres del harén eran entregadas como obsequios a dignatarios extranjeros, y mandaban cartas de vuelta. Las parteras atendían partos en 3 hogares distintos y no reportaban a nadie oficialmente. Pero hablaban. Hafsa escuchaba. Su primera agente identificada fue una mujer llamada Miriban Hatun, edad desconocida, origen registrado únicamente como circasiana, adquirida en 1511. En los registros del palacio aparecía como costurera. Su función real, según revelarían los documentos del cofre, era servir como mensajera entre la cámara de Hafsa y las oficinas de contaduría del tesoro al otro lado del palacio. Durante 12 años, Miriban Hatun transportó dinero, mensajes y, en ocasiones, personas, ocultos en envíos de suministros, registrados como entregas de tela, a través del complejo del palacio. Nunca fue atrapada. Nunca testificó. Desapareció por completo de los registros en 1533, un año antes de la muerte de Hafsa. El segundo individuo nombrado en los documentos era aún más sorprendente. Yaqub Efendi, médico del palacio, hombre, educado en El Cairo, designado al personal médico del harén en 1519. Su nombre aparecía 14 veces en los registros de Hafsa. 14 ocasiones separadas en que fue utilizado no como médico, sino como mensajero ante el diván, el Consejo Imperial, saltándose por completo al gran visir. Llevaba las evaluaciones políticas de Hafsa directamente a funcionarios de rango inferior que las implementaban en silencio. 14 veces. A lo largo de 12 años. Y nadie lo detuvo, porque ninguno de los que se beneficiaban de esa información quería examinar de dónde venía. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre Hafsa y comienza a ser sobre el sistema que ella expuso al explotarlo. La estructura administrativa otomana era, sobre el papel, uno de los imperios mejor organizados del mundo. El diván sesionaba 4 días a la semana. Las decisiones se registraban. La autoridad del sultán era absoluta y estaba claramente definida. Pero la autoridad absoluta requiere información perfecta. Y la información perfecta nunca estuvo disponible. Hafsa entendía que quienes controlaban lo que el sultán escuchaba controlaban lo que el sultán decidía. Lo había visto ocurrir con el padre de Solimán, Selim. Había visto a los asesores manipular el tiempo, la secuencia, el énfasis, no el contenido de los informes,
sino el orden en que llegaban al escritorio del sultán. Así que ella construyó un sistema paralelo. No para oponerse al imperio, para completarlo. Y aquí es donde Solimán, sentado en el suelo de la cámara de su madre, habría comenzado a sentir algo que no había anticipado. No rabia. Dolor. Porque cuanto más leía, más claro quedaba, su madre no había construido ese sistema para socavarlo. Lo había construido para sostenerlo. Cada intervención, cada carta suprimida, cada solicitud desviada, cada una era un movimiento calculado para proteger su reinado de amenazas que él no había visto venir. Ella había sido su segundo servicio de inteligencia. Y nunca se lo había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que dedicó 15 años de su vida a la supervivencia de su hijo mantendría toda la arquitectura de esa devoción oculta ante sus ojos? La respuesta estaba en el segundo cofre. De los 14 funcionarios a quienes Yaqub Efendi había entregado las comunicaciones de Hafsa, 11 habían sido nombrados durante el reinado de Solimán. 3 habían sido ejecutados. Y cada una de esas ejecuciones se había basado en inteligencia que originalmente provenía de la red de Hafsa, inteligencia que Solimán creía haber reunido él mismo. El segundo cofre había sido quemado por dentro. No del todo, alguien había empezado y luego se había detenido. Las esquinas de varios documentos eran ceniza. Otros estaban intactos. Uno estaba sellado con una impresión de cera que Solimán reconoció de inmediato. Su propio sello. Excepto que él nunca había escrito esa carta. Lo leyó 3 veces para asegurarse. El documento era una instrucción formal, a su nombre, con su sello, ordenando la ejecución de un gobernador provincial en Anatolia en 1527. Un hombre llamado Qasim Bey, que había gobernado la región de Karamanía durante 6 años sin ningún incidente significativo. Solimán había firmado una orden de ejecución para Qasim Bey. Lo recordaba. Al hombre se le había acusado de mantener correspondencia con el enemigo safávida, un delito capital. Pero este documento daba una razón diferente. No era correspondencia con los safávidas. Era por tierras. Qasim Bey controlaba un corredor de tierra que conectaba 3 rutas comerciales de Anatolia. Y según el documento en el cofre de Hafsa, escrito con la letra de Solimán, sellado con su sello, la verdadera razón de su ejecución era transferir el control de esas rutas a un consorcio de mercaderes que llevaba pagando tributo a las cuentas del hogar de la Valide Sultán desde 1521. Solimán no había escrito esa carta. Pero llevaba su sello. Su sello había sido copiado, replicado, usado, al menos una vez, posiblemente más, para emitir instrucciones que él nunca había dado. Y el documento estaba en el cofre de su madre. Este es el momento en que cada suposición cómoda sobre Hafsa Sultán, la madre devota, la sabia Valide, el poder silencioso detrás del trono, se transforma en algo mucho más complejo. Había falsificado un documento imperial. O lo había mandado falsificar. Y esto es lo que Solimán pasaría las siguientes semanas sin poder dejar de pensar, lo había descubierto falsificado por alguien más y lo había guardado como palanca. El cofre no era evidencia de sus crímenes. Era su póliza de seguro. La llave de bronce. El cordón rojo. Ahora Solimán entendía lo que habría, no un cofre, no una habitación. Habría una transacción. La llave correspondía a una cerradura específica en las salas de contaduría del Tesoro, un libro de contabilidad privado que registraba pagos al hogar de la Valide Sultán fuera del presupuesto imperial oficial. Pagos del consorcio de mercaderes. Pagos que, si se rastreaban, conectarían directamente el hogar de Hafsa con la muerte de Qasim Bey. Ella lo había sabido. Había guardado la prueba. Y la había guardado de una manera que destruiría su reputación si salía a la luz, lo que significaba que también la había guardado como una confesión.
¿Por qué una mujer confiesa un crimen que podría haber enterrado para siempre? Porque quería que alguien lo supiera eventualmente. Quería que él lo supiera eventualmente. Le había dejado esto a Solimán para que lo encontrara. No como una acusación. No como una advertencia. Como una imagen completa. Esto es todo lo que hice. Esto es todo en lo que me convertí. Este es el precio que pagué, y el precio que les cobré a otros, para mantenerte en ese trono. Le había dejado su registro de pecados porque quería que él entendiera, completamente, sin adulación, lo que realmente cuesta proteger un imperio. Ella le entregó el poder con una mano. Y con la otra, hizo cosas que la habrían destruido, si él lo hubiera sabido mientras ella vivía. La pregunta que Solimán no podía responder, la pregunta que cambiaría la forma en que gobernaría durante los siguientes 20 años, era si la habría detenido. No le dijo nada a nadie de lo que había encontrado. Ni a Hurrem. Ni a Ibrahim Pasha. Ni a un solo visir. Cerró ambos cofres. Guardó la llave de bronce. Y pasó las siguientes 48 horas en la cámara de su madre, sin leer, sin escribir, simplemente sentado con el peso de lo que ahora sabía. Cuando salió, comenzó a emitir una serie de instrucciones discretas. No purgas. No ejecuciones. Reorganizaciones. La posición del médico del palacio fue reestructurada. El personal médico del harén reportaría ahora a través de un canal administrativo separado, con requisitos completos de documentación. La contabilidad del tesoro, específicamente los sublibros de gastos del hogar imperial, fue auditada por primera vez en 11 años. Y se estableció un nuevo protocolo para el manejo de las cámaras de la valide sultán tras su muerte. Cualquier documento encontrado debía ser revisado personalmente por el sultán antes de que ningún otro funcionario tuviera acceso. No expuso a su madre. No la lloró públicamente como la tradición exigía. No emitió ningún honor póstumo en su nombre. Hizo algo más duradero. Reescribió las reglas de acceso administrativo que ella había explotado, utilizando exactamente las vulnerabilidades que sus propios documentos le habían revelado. Ella le había dejado un plano. Él lo usó. Pero esto es lo que los registros oficiales anotaron sobre ese periodo. Nada. Ni un solo documento administrativo de 1534 a 1536 hace referencia a la Cámara de Hafsa, a sus documentos, o a las reformas que siguieron. La reorganización del reporte del médico del palacio, atribuida a razones de eficiencia. La auditoría del tesoro, rutinaria. El nuevo protocolo póstumo, una nota al pie. Desapareció de los mecanismos del poder en la muerte con la misma precisión con que había operado dentro de ellos en vida. Y Solimán, el hombre que había codificado más ley que ningún sultán otomano antes o después que él, la dejó desaparecer. Porque había una cosa más en ese cofre. Un documento que no había mencionado a nadie. Una carta. Con la letra de Hafsa. Sin destinatario. Un solo párrafo. Describía un momento de 1520, las primeras semanas del reinado de Solimán. Un momento en que una facción de oficiales genízaros se había acercado a ella en privado con una oferta, apoyar a su candidato para la siguiente sucesión a cambio de garantizar la seguridad de Solimán tras su remoción. Esperaban que ella negociara. O que los delatara. En cambio, Hafsa pasó 3 días recopilando sus nombres. Cada oficial involucrado. Sus rangos, sus conexiones, sus familias. Le entregó la lista a Solimán. Pero se guardó una copia. Y al final de su carta, con letras pequeñas, había escrito una sola frase que Solimán, años más tarde, según una fuente secundaria, se dice que le citó a su hijo Selim II al explicarle cómo sobrevivir el tiempo suficiente para gobernar. Asterisco, no puedes proteger a un hombre de cada enemigo.
Pero puedes asegurarte de conocer el nombre de cada enemigo antes de que ellos sepan que lo sabes. Asterisco. Hafsa Sultán no pronunció un solo discurso que haya quedado registrado. No tuvo ningún título político oficial. No dejó ningún legado arquitectónico a su propio nombre, sus mezquitas fueron dedicadas en honor a Solimán. Pero dejó un cofre. Un cofre que contenía el verdadero manual de operación del Imperio Otomano en su apogeo. No los registros del diván. No los decretos del canon. El costo real del poder, los favores cobrados, los nombres suprimidos, los documentos que no podían archivarse oficialmente porque su existencia habría desmoronado la autoridad del mismo hombre al que estaban diseñados para proteger. Y lo dejó abierto. No por accidente. Por elección. Porque el acto más peligroso que le pudo haber hecho a Solimán, el acto de amor que ninguna biografía registraría jamás, fue asegurarse de que él entendiera, al menos una vez, exactamente qué tipo de mundo estaba gobernando en realidad. Hablamos del poder como si le perteneciera a las personas cuyos nombres están en los documentos. A los que firmaron las órdenes. A los que tienen retratos colgados en los museos. Pero, ¿qué hay de los que decidían qué órdenes se firmaban? ¿Los que filtraban lo que los que aparecen en los retratos veían? ¿Los que construyeron la infraestructura de toma de decisiones que hacía que cada elección autónoma pareciera inevitable? ¿Cuántos imperios han sido gobernados por personas a quienes nunca pusimos nombre? ¿Cuántos están siendo gobernados así ahora mismo?